Lo que hacemos es descomponer el pase de E a E2, que es el equilibrio original antes de impuestos y el equilibrio después de impuestos, en dos momentos. El primer momento es cuando consideramos solo el efecto ingreso, o sea, E1 es un punto que está sobre la misma curva de contrato en el consumo que E, o sea, si estuviera bien hecho el gráfico, es un punto que tiene la misma pendiente, E1 y E, y a eso lo llamamos efecto ingreso. Luego, a la diferencia o al movimiento entre E1 y E2, lo llamamos efecto sustitución. Cuando nosotros decimos que un impuesto eficiente es un impuesto que no cambia las decisiones marginales, lo que estamos diciendo es que un impuesto va a ser eficiente no cuando no disminuya el nivel de utilidad, porque es imposible que un impuesto no disminuya el ingreso disponible, o sea, el único impuesto que no disminuye el ingreso disponible es el impuesto que no se cobra. O sea, es un impuesto que no recauda, es un impuesto que no sirve, porque si no recauda, no financia el gasto. Y, por lo tanto, lo que vamos a decir es, dado que sí o sí el impuesto va a generar disminución del ingreso disponible, el impuesto eficiente va a ser un impuesto que no altere las decisiones marginales de consumo. O sea, va a ser el impuesto que deja al individuo luego de pagar impuestos, el impuesto, va a dar la redundancia, en un punto como es E1 a E, un punto que mantiene la misma proporción de consumo entre X e Y. ¿Alguna pregunta? Ah, yo estaba sin esto puesto. Sí, tengo una consulta. Sí, Cuando pasamos el efecto sustitución, dice que va de E2 a E1. sí. Ahí no solo cambia la pendiente de la curva, sino que también cambia el punto, la ordenada del origen, digamos. ¿La ordenada del Ahí, origen de qué? viendo en el gráfico, digo, cambia el nivel de consumo de X cuando no se... O sea, se desplaza la... A ver, no sé cómo explicarlo bien, pero ahí dice, en el texto de la Sí, diapositiva, dice, se descompone en efecto ingreso que pasa de E a E1. Ahí sí, entiendo que es porque se desplaza la restricción de presupuesto, sí. ¿no? Bien, y después cuando habla del efecto sustitución dice que pase de E2 a E1. ¿No sería de E a E2 porque cambia la pendiente? No, o sea, es E2 es el efecto final del impuesto. Estábamos en E1, pusimos el impuesto, ahora el individuo no puede consumir más en E1, sino que en E, perdón, en E, sino que consume en E2. Ahora, el pasaje de E a E2 lo vamos a descomponer en el pasaje de E a E1 y en el pasaje de E1 a E2. Ok. Entonces sería que pasa de E1 a E2, ¿no? Exactamente, pasa de E1 a E2. Ah, ok. Acá está mal, el efecto de sustitución pase de E2 a E1, no, es al revés, de E1 a E2. Ahí lo voy a cambiar. De E1 a E2. Gracias, no me había dado cuenta de eso. Pa para pam, pa para pam, pa para pam. Ahora sí. ¿Cuál es la ganancia de mirar los impuestos en términos de efecto sustitución y efecto ingreso? Es que, dado una pérdida de bienestar, o sea, dada una disminución del nivel de utilidad que obtiene el individuo luego de pagar el impuesto, es posible
tener mayor de recaudación. O caso contrario, dada la recaudación, es posible generar una menor pérdida de bienestar. Eso es resultado de la superioridad que tienen los impuestos generales por sobre los impuestos específicos. Si el punto de equilibrio de poner un impuesto sobre el bien I es el punto E1, el segmento que va rojo, que aparece dibujado en esta diapositiva, nos mide la recaudación del impuesto. ¿No? Ahora, si el impuesto es un impuesto de suma fija o es un impuesto que grava en forma equivalente al bien X y al bien Y, que logra desplazar la recta presupuestaria en forma paralela al punto E1, al nuevo punto E1, la nueva tangencia, en un punto que es tangente, E1 es tangente sobre el mismo rayo o sendero de expansión del consumo que E, por lo tanto las proporciones de consumo entre X e Y son equivalentes en E1. Lo que vemos es que el nivel de recaudación del impuesto general al consumo o el impuesto a los ingresos o el impuesto de suma fija, cualquiera de esos tres impuestos generan la misma pérdida de utilidad que el impuesto de suma fija, que el impuesto específico sobre el bien Y. El segmento azul o negro, no sé cómo lo ven ustedes, es mayor que el segmento rojo. Por lo tanto, a misma pérdida de bienestar, mayor recaudación. Entonces, el impuesto específico es inferior en términos de eficiencia al impuesto general a las ventas o al impuesto al ingreso o al impuesto de suma fija. Este movimiento que aparece acá puede ser obtenido, el movimiento hacia el interior de la restricción presupuestaria puede ser obtenido desde el punto de vista tributario de tres formas. Le pongo un impuesto a X e Y de la misma proporción, por lo tanto, la restricción presupuestaria se desplaza en forma paralela hacia el interior. Le pongo un impuesto de suma fija, equivalente, o le pongo un impuesto a las ganancias o a los ingresos equivalente. En los tres casos, la restricción presupuestaria se mueve de la misma forma. El impuesto específico recauda menos que el impuesto a las ventas o el impuesto a los ingresos. Caso contrario, ¿qué sucede si se aplica un impuesto general a las ventas? La respuesta es, hacemos el ejercicio inverso. ¿Qué pasa si creamos un impuesto que recaude lo mismo que lo que recauda el impuesto específico sobre el bien Y? Bueno, ya lo sabemos porque sabemos leer los gráficos. Si ese impuesto se puede cobrar, lo que sucede es que el nuevo punto de equilibrio no va a ser E2, sino que va a ser E3. El individuo en E3 está mejor que en E2 y el nivel de recaudación es equivalente. Por lo tanto, un impuesto que lleve al individuo a E3 es mejor que un impuesto que lleve al individuo a E2. ¿No? Tenemos las dos opciones. Tenemos 4 puntos de equilibrio: E, E2, E3, E4. E es el mundo sin impuestos. E2 es el mundo con un impuesto sobre el bien Y. E4 es el mundo donde dejo al individuo en el mismo nivel de indiferencia, pero recaudo más. Eso es E4.
E3 es el mundo donde recaudo lo mismo que en E3, perdón, que en E2, pero el individuo está mejor. Entonces, si yo tengo fijo el nivel de gasto, en lugar de E2, prefiero E3. Si yo quiero comprar, aumentar el nivel de gasto, en lugar de cobrar un impuesto específico a un bien, me conviene cobrar un impuesto general a ventas y aumento el gasto. Cualquier similitud con lo que acabo de decir, con lo que muestra este gráfico que vimos al principio, ¿dónde está? Aparezca, otra vez se cortó. Perdón, ¿podría repetir que era E4? E4, uy, no me das que se me... Ahí está. ¿Se acuerdan que nosotros vimos este gráfico? Y veíamos cómo los impuestos específicos, el azul oscuro, taxes on specific goods and services, disminuyen su participación en la recaudación de los países desarrollados o de la OECD y crece la recaudación del IVA, justamente. A mismo nivel de desutilidad, el IVA es un impuesto superior a los impuestos específicos. Me permite recaudar más. Si miramos la serie de presión tributaria del mundo, vamos a ver que de entre el 65 y los 90 la presión tributaria sube. Sube la presión tributaria porque dejan de recaudar impuestos específicos, recaudan más IVA. IVA es un impuesto superior en términos de bienestar. Ahora, alguien me preguntó qué era E4. Esperen que lleguemos. E4, ¿qué es E4? E4 es un punto que está sobre la misma curva de diferencia que E2. A E2 yo llego poniendo un impuesto ahí. ¿Cómo llego a E4? Sustituyendo el impuesto específico ahí por un impuesto general a las ventas, que grave X e Y en la misma proporción, o un impuesto a las ganancias, que grave el ingreso, o un impuesto de suma fija, calculado de forma tal que el individuo tenga el mismo ingreso disponible que tenía en E2. Eso es E4. ¿Me expliqué? No sé quién me lo preguntó, porque no le veo las caras. Sí, se entendió. Fantástico. Entonces, la primera conclusión que tenemos que sacar cuando pensamos la eficiencia de los impuestos nos recuerda nuestra caja de Edgeworth de la teoría del consumidor. Los impuestos en el caso, si yo le pongo un impuesto al bien Y, perdón, al bien X, ahora lo cambiamos para que no piensen que siempre es lo mismo. Restricción naranja, no tengo impuesto. Restricción verde, tengo impuesto. Cambio el sendero de consumo del individuo. Cambio la proporción entre el bien X y el bien Y. Eso quiere decir que el impuesto no es neutral. Para que el impuesto sea neutral, el nuevo punto de equilibrio debería estar sobre el mismo sendero de expansión del consumo. Por lo tanto, la pérdida de bienestar es resultado del efecto sustitución. Yo voy a tener una pérdida de bienestar porque el individuo va a tener menos ingreso disponible. Pero si tengo un impuesto que genera efecto sustitución, tengo una pérdida de bienestar adicional.
Porque en teoría, la primera pérdida de bienestar es lo que los individuos están dispuestos a tener porque quieren consumir bienes públicos. Por eso financian, crean un Estado. Y por eso votan legisladores que cobran impuestos. Pero lo que no quieren es tener pérdida de bienestar adicional. La pérdida de bienestar adicional que generan el efecto sustitución. Vamos a definir entonces el concepto de equivalencia tributaria. Bastante obvio, pero no importa. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que remarcarlo por más que sea obvio. ¿Cuándo dos impuestos van a ser equivalentes? Cuando cumplan dos condiciones. La primera condición es que dos impuestos recauden lo mismo. La segunda condición es que tengan los mismos efectos económicos. O sea, que causen el mismo efecto sobre los excedentes del consumidor y del productor. Eso quiere decir que tengan los mismos efectos económicos. Dicho esto, como ya lo hicimos, podemos decir que un impuesto a los ingresos es equivalente a un impuesto general a las ventas. Porque en términos de la decisión del individuo, tienen exactamente los mismos efectos. La restricción presupuestaria se mueve exactamente cuando tengo un impuesto a los ingresos que recauda lo mismo que un impuesto general a las ventas diseñado a tal fin. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, para terminar, nosotros decimos hasta ahora que el análisis económico se trata de elegir el impuesto menos malo o los impuestos menos malos. Para eso vamos a usar tres criterios: la equidad horizontal, la equidad vertical y la eficiencia. Pero hay que sumar un último aspecto fundamental. Dado el principio o el criterio de equivalencia tributaria, cuando nosotros comparamos impuestos, tenemos que tener en cuenta el nivel de evasión. Yo puedo tener un impuesto muy genial, muy maravilloso, como el impuesto a las ganancias, pero que sea mucho más fácil de evadir que un impuesto muy malo como los derechos de exportación. Entonces, como no puedo cobrar un impuesto bueno, como el impuesto a las ganancias, cobro un impuesto, o menos malo, como el impuesto a las ganancias, cobro un impuesto más malo, como los derechos de exportación. Hay una frase muy famosa en el mundo de la tributación, que se debe a un paper de un economista del Fondo Monetario, que tiene un nombre muy divertido, habla de evasión y el señor se llama Casanegra, que como miembro del FMI, del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, él recorrió muchos países asesorando a los gobiernos en sus planes de reforma y de ajuste, y obtuvo un hecho estilizado. El hecho estilizado es que los países en desarrollo tienen peores impuestos que los países desarrollados, en parte porque sus administraciones tributarias son menos eficaces para cobrar impuestos sofisticados. ¿No? O sea, cuando nosotros nos preguntamos, che, ¿por qué hay tan pocos países que tengan retenciones? Que es un hecho concreto. Hay muy pocos países en el mundo que cobran derechos de exportación.
vamos a ver que los países desarrollados no cobran derechos de exportación. No hay ningún país desarrollado que cobre derechos de exportación, justamente porque tienen una administración tributaria que les permite cobrar ganancias. Hoy en día, esto que estamos diciendo está cambiando. Hoy en día, más aún, o sea, en el 2015 se dio un hecho fundamental, que es el acuerdo entre los países de la OECD, la Unión Europea y Estados Unidos para lo que se conoce como los acuerdos BEPS, que son acuerdos entre los países para evitar que las empresas evadan, o mejor dicho, eludan, ¿no? BEPS son las siglas de erosión de base y desplazamiento de beneficios, ¿no? Ya lo vamos a ver con más detalle, pero en el mundo las empresas, ¿qué hacen para pagar menos impuestos? Ahuecan su base tributaria, la base impositiva de los impuestos, y además administran su proceso productivo para que contablemente las ganancias se manifiesten en los países con menor carga tributaria. Por eso se habla de profit shifting o desplazamiento de beneficios. Esos acuerdos de colaboración internacional son los que hacen que a los países en desarrollo cada vez les sea más fácil cobrar impuestos más sofisticados, ¿no? El ejemplo más cercano que nosotros tenemos en Argentina es el blanqueo que hizo el gobierno del presidente Macri. El gobierno del presidente Macri hizo un blanqueo tributario súper exitoso, el más exitoso de la historia argentina. Se blanquearon 100.000 millones de dólares, justamente porque el blanqueo se hizo en el 2016, luego que en el 2015 los países desarrollados firmaran estos acuerdos internacionales de colaboración para compartir información entre las distintas administraciones tributarias. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo plata que no declaré en Argentina, pero esa información la tiene Estados Unidos, y ahora Estados Unidos va a compartir esa información con Argentina, y Argentina me da la posibilidad de blanquear esa plata, mejor la blanqueo, porque la probabilidad de que me descubran ahora es mucho mayor, porque los administradores tributarios de Estados Unidos van a compartir esa información que tienen sobre mí con las administraciones tributarias argentinas. Creo que esta es la última diapositiva, creo que sí. Ah, no. Sigue. Pero creo que estamos en I56. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Profe, yo no tengo una duda, le quería consultar, creo que le escribí por el chat, no sé si lo viste el mensaje, si había alguna posibilidad, no sé si hoy ya no llegás, pero un rato ver un poco las respuestas del parcial para las que tenemos que recuperar, para más o menos saber en qué nos equivocamos, no sé si hoy podés quedarte un ratito más o si no la clase que viene, ya y saber cuándo era la fecha recuperatoria, que no sé si lo dijiste tampoco. La fecha recuperatoria está en el cronograma. ¿Ah, sí? Ah, ok. No la vi entonces, para la próxima. Sí, siempre. Primer día de clase. Sí, podemos. Podemos. Lo vamos a hacer. Buenísimo. Tengo 3 minutos y vamos a empezar con análisis de incidencia, pero si no tienen ninguna pregunta, vamos a empezar con análisis de incidencia la clase que viene. Si tienen alguna pregunta más, los escucho.
Lucas, no me alcanzan 10 minutos porque los exámenes son distintos para cada uno. Ese es el problema que tengo. Ah, sí. Bueno, no sé. Como vos prefieras. Lo que vos, Por lo que eso. vos te sirva. Yo me puedo quedar Por el tiempo eso, que necesite porque, también. Pero bueno, si el- en el mundo normal, en el era más fácil, mundo, sí, ya sé. era más Pero bueno, fácil porque como era un solo examen para todos, yo les daba las respuestas correctas y se acabó. Pero ahora no podemos, así que ya lo vamos a organizar. Chicos, si no tienen más preguntas, hasta luego. Hasta luego. Chao.